En el video anterior, cuando lanzamos algo en el aire, encontramos sus componentes horizontal y vertical. Y de este vector velocidad, con su componente vertical, encontramos cuánto tiempo tardó el objeto en el aire. Y después usamos ese tiempo para calcular qué distancia se desplazó el objeto antes de volver a caer al suelo, teniendo una velocidad horizontal constante. Lo que quiero hacer en este video es rehacer parte de este problema de una manera un poquito más complicada, pero a la vez es una forma más poderosa, y la usaremos en futuros videos. En el video anterior, para calcular cuánto tiempo estaba el objeto en el aire, lo que hicimos fue ver que iniciábamos y terminábamos en la misma elevación, y la velocidad vertical que tenemos aquí va a ser la misma velocidad, pero en dirección opuesta, que tendremos acá. Y usamos esta lógica para calcular el cambio en velocidad y después usamos esto, el cambio en velocidad y la aceleración constante debida a la fuerza de gravedad de un objeto en caída libre para calcular nuestro tiempo en el aire. Fue algo bastante sencillo. Lo que vamos a hacer ahora es encontrar una fórmula que no sea útil para otro tipo de problemas. Y siempre me gusta deducir las fórmulas en lugar de memorizarlas. Pero antes de continuar tenemos que tener en mente que nuestra velocidad vertical fue de 5 metros por segundo, al menos lo que calculamos en el video anterior. Y teniendo en cuenta esta velocidad vertical, vamos a ver cuánto tiempo permanece esto en el aire. Hacemos un poco de espacio, así que nuestra velocidad vertical, el componente vertical de mi velocidad va a ser igual a 5 metros por segundo. Este es el dato del video anterior. Y también recordemos que nuestra convención cuando tratamos con vectores de una dimensión, y este es un vector en una dimensión, es vertical, va hacia arriba o hacia abajo. Positivo significa arriba, negativo significa abajo como dirección. Cuando trabajamos con la dirección en X, con la componente horizontal, el positivo nos indica que va hacia la derecha y el símbolo negativo nos indica que va a la izquierda. ¿Cómo podemos calcular qué tanto tiempo permanece este objeto en el aire? Recordemos que el desplazamiento, y eso funciona cuando trabajamos con una dimensión, el desplazamiento es igual a nuestra velocidad promedio multiplicado por el cambio en el tiempo, el rango de tiempo que permanece el objeto en el aire. ¿Y cuál es nuestra velocidad promedio? Si suponemos que tenemos una aceleración constante, esta velocidad promedio va a ser mi velocidad inicial más la velocidad final, todo esto entre 2. Es la media aritmética de nuestra velocidad inicial y nuestra velocidad final. Y multiplicaremos esto por el cambio en el tiempo. ¿Y a qué será igual nuestra velocidad final? Bueno, esta velocidad final la voy a escribir por acá. Nuestra velocidad final va a ser igual a nuestra velocidad inicial más la aceleración multiplicada por el cambio en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo ha transcurrido? Este de aquí es nuestra velocidad final. Así que sustituyamos esto de vuelta aquí. Bueno, vamos a tener entonces nuestra velocidad inicial, esto de aquí, y ahora vamos a sustituir nuestra velocidad final, que es esto de acá. Así que esto se suma a nuestra velocidad inicial más la aceleración por el cambio en el tiempo. Y todo esto dividido entre 2. Y además todo esto está multiplicado por el tiempo transcurrido. Esto es nuestro desplazamiento. Vamos a simplificar esto. Estos 2vi van a ser igual a 2vi, 2 veces nuestra velocidad inicial. Así que esta expresión de acá la simplificamos como 2 por vi entre 2 igual a vi, nuestra velocidad inicial. Voy a escribir todo esto aquí y al final lo multiplicaré por el cambio en el tiempo. Es esto más la aceleración por el cambio en el tiempo. Todo esto dividido entre 2 y aquí me quedó muy por afuera este paréntesis. Todo esto va a estar multiplicado por el cambio en el tiempo o el tiempo transcurrido. Y este es nuestro desplazamiento total. Ya casi terminamos. Y si ustedes están presionados por resolver un examen, no es descabellado pensar que ustedes memoricen esto en lugar de desarrollarlo para encontrar esta fórmula. Pero sí quiero que se den cuenta de que todas estas fórmulas vienen de principios básicos del sentido común. Y ustedes pueden ser capaces de inferirlas, aunque es bueno memorizarlo si estamos presionados por realizar algún examen. Si multiplicamos todo esto por nuestra delta t, nos va a quedar que el desplazamiento es igual
a nuestra velocidad inicial por delta t, nuestro cambio en el tiempo, más aceleración por delta t, o por el cambio en el tiempo, por el cambio en el tiempo, va a ser igual nuestra aceleración entre 2. Y aquí tenemos cambio en el tiempo por el cambio en el tiempo. Así que nos va a quedar esto por cambio en el tiempo al cuadrado. Y esta fórmula la encuentran en varios libros de física. Pero como les digo, no es necesario memorizarla, ustedes pueden inferirla con los conceptos básicos que ya conocen. El desplazamiento es igual a la velocidad promedio por el cambio en el tiempo. ¿Cuál es la velocidad promedio? ¿Cuál es nuestra velocidad final? Que es velocidad inicial más aceleración por el cambio en el tiempo. Y obtenemos esta expresión de aquí. Hice esto para encontrar cuánto tiempo permanecerá nuestro objeto en el aire. ¿Cómo lo encontraremos para nuestro ejemplo en particular? O para nuestro problema en particular. Conocemos nuestra velocidad inicial, al menos el componente vertical, y todo esto tiene que ver con el componente vertical de nuestra velocidad. También conocemos la aceleración debida a la gravedad, y aquí nos hace falta conocer cuál es el desplazamiento que va a ocurrir desde que se lanza el objeto hasta que cae. Y quizá esto no sea tan intuitivo de calcular, pero les diré que aquí el desplazamiento va a ser igual a 0. ¿Por qué es esto? Bueno, va a haber dos momentos en los que nuestro desplazamiento va a ser 0. En el tiempo 0 nuestro proyectil aún no ha sido lanzado, así que no tiene desplazamiento hacia arriba, por lo que no hay componente vertical de su velocidad. Y el segundo momento es cuando el proyectil cae y toca el suelo. Aquí tampoco va a haber componente vertical porque ya habrá tocado el suelo y estará detenido. Así que, si dejamos nuestro desplazamiento en 0, vamos a tener dos respuestas posibles a esta solución. Y una de esas respuestas deberá tener un componente de tiempo diferente de 0. Y ese es el que nos va a interesar. Porque ese es el tiempo en el que damos contra el suelo, no el tiempo desde que lanzamos el objeto. Así que apliquemos esto. Tenemos que nuestro desplazamiento es 0. Y esto va a ser igual a nuestra velocidad inicial, que es nuestra componente vertical de la velocidad, y es 5. No voy a escribir las unidades para ahorrar un poco de espacio. 5 metros por segundo hacia arriba, y esto lo multiplicamos por el cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo, más, bueno, ¿cuál es nuestra aceleración? Nuestra convención dice que si la dirección, en ese caso de la aceleración, es hacia abajo, usaremos el signo negativo. Así que en este caso la aceleración es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Dividimos eso entre 2. Vamos a escribirlo de esta manera. Finalmente aquí no es un más, es un menos 9.8. Tampoco escribo las unidades para ahorrar espacio. Entre 2 por el cambio en el tiempo al cuadrado, que lo puedo poner por claridad así. Por suerte para nosotros, esto no es difícil de resolver. No vamos a tener que usar la cuadrática para encontrar las soluciones a esta ecuación. Podemos factorizar delta t, de manera que 0 va a ser igual a delta t por 5 menos 9.8 entre 2 es igual a 4.9 por delta t. Nuestro cambio en el tiempo. Ay, aquí no escribí la t. Aquí tenemos dos soluciones, dos valores para delta t que nos dan como resultado un 0. Uno de ellos es que el cambio del tiempo sea 0, es decir, no haya transcurrido tiempo. Si aquí tenemos 0, pues esto de aquí no importa por qué lo multipliquemos, va a ser 0. Pero no es la solución que nos interesa. Así que esta es una posible solución, pero no es la que nos interesa. De todas maneras la escribimos, de manera que una solución es que delta t sea igual a 0. Y la otra solución es que toda esta parte de aquí sea 0. Cuando tenemos dos factores cuyo resultado es 0 al multiplicarse, entonces con cualquiera de estos dos que sea 0 vamos a tener este resultado. Así que tenemos 5 menos 4.9 delta t igual a 0. Sumamos 4.9 delta t en ambos lados de esta ecuación y nos va a quedar que 5 es igual a 4.9 por delta t. Y ahora dividimos ambos lados entre 4.9. Esto entre 4.9, esto entre 4.9. Estos se cancelan y ya tendremos el tiempo transcurrido. Delta t va a ser igual a 5 entre 4.9, va a ser 5 entre 4.9 igual a 1.0204. Lo redondeamos a 1.02 segundos. Nuevamente
tuvimos el mismo resultado, si recordamos 1.02 segundos, es lo mismo que obtuvimos en el video anterior. Esto de aquí, solo usamos un método diferente. Una de las cosas divertidas de la física es que mientras ustedes hagan sus cálculos de manera lógica y consistente, hay muchas formas de obtener la misma respuesta, pero siempre debe ser la misma respuesta. Si no, por ahí algo hicimos mal.